¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este gran canal de Lucas Redu. Y a raíz de un suscriptor que me hizo una pregunta muy pero muy buena, hoy la verdad que voy a hablar de uno de los temas más importantes en el automovilismo mundial, les diría yo. Y es del tema aerodinámica, pero en este caso no les voy a contar en sí muchas de las teoremas y muchos de los conceptos que ya los tengo en diferentes videos, sino de una pregunta muy random pero muy buena que me hizo un suscriptor llamado Martín Garófalo. Bueno, Martín Garófalo, para vos, para que vean todos que yo leo absolutamente todos los comentarios, acá él me había preguntado lo siguiente: ¿menos aerodinámica, más sobrepasos, más espectáculo? Bueno, esa es la pregunta del millón, gente, y que acá Martín Garófalo me hizo la pregunta clave, yo les digo, del automovilismo mundial. Porque, a ver, acá yo quiero desmitificar muchísimas cosas de este tema, ¿sí? Lo voy a tratar de hacer lo más simple posible porque justamente hay gente que estudió ingenierías, ¿sí? Como puede ser la ingeniería aeronáutica. Hay mucha gente que está recibido de esto, hay mucha gente que por supuesto los conceptos los tiene completos, pero yo acá les voy a responder en parte, o al menos desde mi lado, lo que yo considero de esto. Él me hizo dos preguntas y fueron, como les dije, clave. La primera fue menos aerodinámica, más sobrepaso. Y la segunda fue más espectáculo. Bueno, acá yo lo tengo que encerrar en varios términos. Los autos de carreras, como ustedes saben, originariamente en realidad intentaban tener la menor sección posible. Si vemos, por ejemplo, los Fórmulas 1 de los años 50, bueno, ustedes van a ver que son lo más finos posibles para poder generar la menor resistencia posible, la menor resistencia aerodinámica, ¿sí? Porque buscaban justamente velocidad punta. Ustedes tengan en cuenta que los autos, en realidad, los autos de carreras, como concepción, se parecen mucho a los aviones. Y ya en esa época, inclusive, los hacían así. Pero ¿qué pasa? Reducían mucho lo que eran las secciones, etc. Ahora, ustedes fíjense que en esos autos no existe prácticamente nada de lo que es la aerodinámica. Todo eso empezó a llegar tiempo después, cuando se empezaron a dar cuenta que los autos tenían un efecto de sustentación, digamos, que es lo inverso que tenemos que lograr en los autos de carrera. O sea, nosotros en el auto de carreras tenemos que pegar el auto al piso, ¿sí? Ustedes ahora van a decir los alerones, difusores, ya vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos a hablar un poquito también de eso. Pero la idea del auto de carreras, para ir rápido al menos en curva, es que esté lo más planchado posible, gente. Aerodinámicamente, con el chasis, etcétera, ¿sí? Y esos autos no tenían absolutamente nada, porque se priorizaba más que nada, como les digo, la velocidad máxima. Entonces los tipos reducían secciones por todos lados. O sea, vean los autos, las carrocerías básicamente de estos autos, y son recontra hiper finitas. Y lo que es el tema aerodinámico no tiene nada. Ahora, yendo a la pregunta puntualmente, ¿más sobrepasos daban estos autos? Bueno, esto sí es difícil decirles, porque es la pregunta del millón, gente. O sea, esto en YouTube yo les puedo asegurar que debe haber 2 millones de videos, pero yo no me quiero quedar atrás porque voy a opinar, quiero opinar de esto. No estoy completamente seguro que con estos conceptos de autos, como tenían antes, por ejemplo la Fórmula 1, años 50, esto generaba más sobrepasos. Ahora, lo que yo sí voy a decir y exponer es lo siguiente. Con el tiempo, los autos de carrera fueron evolucionando. Y ya no solamente tenían que ser finos de secciones o tenían que reducir la mayor cantidad de aerodinámica posible, ¿sí? De tener la menor resistencia aerodinámica, sino que ya después se encontraban con este problema justamente de lo que era en parte la sustentación por las formas de las carrocerías parecidas a un avión. Nada más que yo no quiero volar, lo quiero pegar al suelo. Entonces empezó a suceder que muchos empezaron a usar, por ejemplo, lo que eran los famosos alerones, ¿sí? Y acá es el punto donde es el punto clave, ¿sí? Porque esto genera resistencia aerodinámica. O sea, por un lado yo al auto lo pego al piso. O sea, soluciono ese tema básico, de raíz. El auto lo voy a pegar más al piso, depende de la inclinación, etc. Bueno, hay que hacer un estudio ahí, ¿sí? A la velocidad que se va. Entonces, los autos ya los podían pegar al piso, con los alerones. Pero surgió otro problema. Yo ahora necesito más potencia, necesito, por así decirlo, más fuerza para poder llegar a una velocidad máxima, ya que ahora tengo esa resistencia aerodinámica que por ende es peso.
La carga aerodinámica yo siempre la mido en kilos. Y es justamente ese el problema de los sobrepasos. La carga aerodinámica, los difusores. Más en el tiempo después, ya como para ir haciendo también un poco de historia, vino el efecto de Colin Chapman, que en realidad Colin Chapman medio que se lo copia, ¿sí? No sé si de Pronello, no importa, ¿sí? El Pronello ya está casi comprobado, bueno, en realidad comprobado, de que fue, por ejemplo, el primer auto de carreras con efecto suelo. Por supuesto que yo no puedo saber si Pronello fue el primero, porque no lo puedo saber, gente. Pero sí se sabe que es quizá el primer auto de carreras construido con ese efecto suelo. Que lo que hacía ese efecto suelo era el efecto de ala de avión invertido. Que en vez de sustentarlo, en vez de levantarlo, lo pegaba más al suelo, ¿sí? Pero ahí volvemos a lo mismo de siempre. Si nos vamos más en el tiempo, por ejemplo, ya saliendo de Colin Chapman, etc., nos vamos a lo que ya eran los difusores. Ya son difusores hoy en día como tal. Estuve viendo un video del TC2000 donde dicen, no, miren las formas del TC2000, ahora tienen la parte trasera. En un video lo vi eso, no voy a decir cuál porque ya el que lo vio va a saber cuál es. Pero en un momento el tipo dice, miren la parte trasera como todos los autos actuales. Y sí, es lo que se está usando en la actualidad, es simplemente lo que tiene atrás el TC2000 del futuro. Este TC2000 Next Gen tiene un difusor impresionante atrás. Y tiene un alerón impresionante atrás. Y tiene una forma, estos sub cuadrados, que realmente yo se los digo. ¿Ustedes se creen que esos autos atrás no van a generar turbulencia con todo eso que yo vi? Sí que la va a tener. Ahora, ¿por qué entonces yo entro en este dilema? Porque vos para tener un auto bien de carreras, un auto, como yo les digo, que para pegarlo al piso, yo necesito los alerones, necesito los difusores, siempre y cuando el reglamento me lo permita, y todo lo máximo posible para poder pegarlo al piso. Ahora, ¿qué sucede con los autos de atrás? Los autos de atrás van a sufrir justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque por un lado, cuando tienen los autos difusores, como tienen la mayoría, ejemplo, inclusive la misma Fórmula 1 está de nuevo utilizando directamente túneles, cuando tienen esos efectos, atrás se genera igual una turbulencia. Puede ser menor, puede ser mayor, todo lo que ustedes quieran. Pero esto siempre va en detrimento del tipo que viene atrás. Y eso sin contar lo que serían los alerones mismos, ¿sí? Un alerón mismo lo que genera atrás genera turbulencias, pero muy pocas. Lo que más genera es un vacío de aire. O sea, se presenta un vacío porque vos no tenés aire limpio. Entonces vos ya de por sí con el auto que tenés adelante, el auto tiene alerones, ¿sí? Y la forma de por sí que tiene ese auto, bueno, va a generar que con los difusores, alerones, etc., se genera un vacío y una turbulencia que eso ustedes se creen que en curva ¿le va a favorecer al auto que está atrás? No, gente. Desde ya les digo que no. Y ahí está el problema de los sobrepasos. Yo le preguntaría a Martín Garófalo, el muchacho que me hizo esta gran pregunta, ¿dónde él quiere los sobrepasos? ¿Dónde querés los sobrepasos? ¿Vos estás buscando sobrepasos en curva? Porque acá hay varias cosas también para desglosar, ¿sí? Todos estos principios aerodinámicos que yo le estoy diciendo, los básicos al menos, como son alerón, difusor, el auto que va adelante, el auto que va atrás. No tiene ningún misterio. Turbulencias, entonces, desfavorece al auto que va atrás. Sobre todo, mientras más cerca va, peor es. Ahora, acá hay otro factor muy importante. ¿Y por qué yo digo esto? Porque no es lo mismo una curva donde se va a 100 km por hora a una curva donde se va a 200 km por hora. Para que ustedes entiendan, ¿sí? Para que ustedes entiendan simplemente lo que les voy a decir. ¿Por qué hago estas dos diferencias? Porque todos estos efectos, por supuesto que se potencian más mientras más rápido va un auto. Va a generar más estela, el auto que está adelante, va a generar más aire viciado, ¿sí? Más aire sucio, y lo va a penalizar mucho más al auto que está atrás. O sea, traducción. Mientras más rápida es la curva, menos chances tenés de tener una sustentación o una buena sustentación aerodinámica. Y si encima vas cada vez más cerca del otro auto, es en realidad lo contrario. Estarías perdiendo mucho más downforce, mucho más efecto, ¿sí? Eso es lo que sucede con la carga aerodinámica. Entonces, para ya ir respondiendo y simplificando todo, menos aerodinámica, más sobrepaso, yo no lo puedo saber.
Porque el auto igual que está adelante, de mayor o menor medida, siempre desfavorece al que está atrás. Vamos ahora a un caso de inclusive los autos, como les dije al principio, la Fórmula 1 de los 50, donde prácticamente no se utilizaba ningún principio aerodinámico. Bueno, aún así hay algo adelante tuyo, ¿sí? Vamos a suponer estos dos autos que están doblando. Bueno, esos dos autos, el que está adelante, igual genera un vacío, igual genera aire viciado, aire sucio. Y por más que vos me digas, no, pero el de atrás, bueno, pero con un mínimo que vos necesites de aerodinámica en el auto de atrás para sustentarlo, vos igual ya estás perdiendo. Por supuesto que en esa época, ni el de adelante ni el de atrás considerarían tanto ese efecto, sino más un efecto mecánico, que se entienda, un agarre mecánico, no tanto aerodinámico. Pero aún así, yo creo que ya en esa época había pérdida, muy poca. No la estudiaban seguramente porque no se estudiaban todos estos principios que ya hoy en día están instalados. Pero ya de por sí en esa época se perdía. Porque tenés algo adelante. Porque igual te está generando un aire viciado, un aire sucio. ¿Sí? Eso, traducción, es pérdida aerodinámica al tipo que está atrás. Entonces, ¿cómo solucionás eso? La realidad es prácticamente imposible. ¿Sí? Porque por un lado, yo tengo que mejorar los autos para hacerlos más rápidos en curva, que tengan una velocidad de curva impresionante. Ahora, acordate un detalle. Vos mientras más carga aerodinámica, mientras más difusores les ponés, va a perjudicar al espectáculo, al menos en curvas rápidas a los tipos que están atrás. No tengan ninguna duda de esto que les estoy diciendo. Esto es así. Por eso a Martín Garófalo yo le voy a contestar, más sobrepasos, depende a dónde. ¿A dónde querés generar más sobrepasos? ¿En curva? No, en curva de esa forma, con todos estos principios aerodinámicos, imposible lograrlos. ¿Más espectáculo? No lo sé. Ahora, hay una última vertiente que yo acá les quiero contar también de forma sencilla, simple, para que ustedes entiendan el concepto, que todo esto que yo les digo en curva es prácticamente en la mayoría de los casos totalmente contrario en la recta. ¿Por qué? Porque yo les conté que los alerones, por ejemplo, generan una resistencia aerodinámica, cosa que es muy obvia. Yo pongo algo deflectivo en cualquier cosa física y soplo viento y por supuesto que voy a tener mayor resistencia aerodinámica, o sea, el paso del viento. Eso que provoca que mi auto vaya más lento en recta. Ahora, provoca también lo siguiente. Por ejemplo, un alerón. Provoca que todo ese aire viciado, todo ese vacío que estamos generando y que yo les conté que nos penaliza en curva, bueno, nos favorece en recta. ¿Sí? Así que, si buscas sobrepaso en recta con esto, bueno, al menos con el tema de los alerones, si estás lo suficientemente cerca, se va a generar tal vacío que se provoca en este caso, ¿qué cosa? La famosa chupada. No sé si ustedes recuerdan sobre todo los turismos de carretera de hace un par de años, estoy hablando año 2005, 2006, donde estaban totalmente cargados. Ustedes vean los alerones que usaba, por ejemplo, el Ford, por la forma que tenía el Ford y el Torino, totalmente cuadradas. Eso lo expliqué en otro video. Bueno, pero vieron que tenían en ese momento, sí, escaleras. Hoy en día es un poco diferente eso, pero en esa época eran como una torre atrás, aerodinámicamente. Eran como pisos de escaleras. Entonces, ¿qué pasaba? Vos te ponías atrás de esos autos y yo no tengo ninguna duda que era muy difícil pasar sobre todo a ese tipo de autos en curva. Era muy difícil en curvas rápidas. Era prácticamente imposible, o sea, el tipo que viene atrás queda totalmente descargado. Ahora en recta, yo te quiero ver. Vos imaginate, en el circuito de Buenos Aires, en el 12, en las rectas largas, vos te pones atrás de un Ford, de un Torino de esa época, pero agarrás un vacío aerodinámico impresionante. Si estás lo suficientemente cerca, ahí sí se da sobrepaso. En recta sí vas a tener sobrepaso. Por ende, traducción, más espectáculo. Esa es mi respuesta simple. Van a perder en curva, o se pierde mucho en curva, pero eso igual se recupera en recta, así que por eso digo que es todo muy relativo, por eso digo que igual es la pregunta del millón, ya que hay muchas cosas de estas que igual no las podés eliminar, estas variables. Ejemplo, la Fórmula 1 intentó del 2008 al 2009 reducir la carga aerodinámica, por ejemplo, el alerón trasero. Lo habían achicado, lo habían levantado para que no influya tanto en el auto de atrás. Sin embargo, después los equipos fueron buscando diferentes cosas con los difusores, etc. Y uno de esos había sido Brown GP.
Brown GP, por ejemplo, después utilizó otro principio donde después todo el mundo se quejaron. Y aún así esa temporada 2009 de Fórmula 1, con el tema de los sobrepasos, etc., vos mirás los conceptos y vos decís, esto va a funcionar de maravillas. No, no es 100% exacto. Llegó la temporada 2009 y si bien mejoró el tema de los sobrepasos, el espectáculo, etc., bueno, a ver, gente, siempre va a haber pérdidas. Por más que yo te ponga el alerón chiquito, lo levante, después diga, no, el alerón delantero igual, en vez de trabajar la zona media, voy a trabajar los laterales de los autos, en el caso del Fórmula 1. Bueno, y ahí los equipos igual encima habían encontrado otros nuevos conceptos más. Por eso yo les digo que esta es la pregunta del millón, ¿sí? Muchos les van a decir, no, porque si hacemos esto y a los alerones aquello y si le ponemos un difusor. No, gente, todo lo que vos tengas adelante igual, así sea una hoja de papel horizontal, vas a tener una pérdida. El tipo que está atrás va a tener o un vacío aerodinámico o va a tener aire viciado, que eso sería aire sucio. Y si vos tenés un auto que depende de carga aerodinámica, por ejemplo el alerón delantero tuyo, siempre va a perder carga. Por ende, es muy difícil equilibrar estas cosas. Es muy difícil. Respondiendo entonces la pregunta ahora puntualmente, menos aerodinámica entonces, más sobrepasos. En curva no, en recta puede ser. Más espectáculo, depende de cómo quieras verlo y cómo puedan lidiar las categorías con todos estos inconvenientes. Amigos, si les gustó este video, como les digo siempre, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador y como les digo siempre, nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.